Buen día, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la materia de Derecho Constitucional. Vamos a hablar sobre el proyecto de investigación de fin de ciclo. Como tema tenemos la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Como una introducción tenemos que todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de una tercera información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que lo ha cometido. Existe una prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación desde 1948, año que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 156 países que han firmado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, pero la prohibición va aún más allá y es vinculante, incluso para los estados que no se han unido a los tratados de derechos humanos pertinentes. Los actos de tortura y malos tratos son considerados crímenes de derecho internacional. Asimismo, en determinadas circunstancias pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos genocidios durante los últimos 5 años. Por último, la tarea de definir lo que debía entenderse por tortura y de establecer las diferencias con los tratos o penas inhumanas o degradantes recayó en los órganos del sistema europeo en 1969. Como marco teórico tenemos que se va desglosando lo que es la definición. ¿Qué es la tortura? La tortura es conformidad con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos. Debe entenderse como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de una tercera información a una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. ¿Qué son los tratos crueles e inhumanos? Son actos que agreden o maltratan intencionalmente a una persona. Estas acciones buscan castigar o quebrantar la resistencia física o emocionalmente de una persona o a otra. ¿Qué son acciones que consideren como tortura? Se considera como tortura a todo dolor o sufrimiento deliberado. Algunos ejemplos de tortura son trabajos forzados, obligar a una persona a mantener una posición por un largo tiempo, retener a alguien en solitario por un largo tiempo, golpizas severas, descargas eléctricas a los cuerpos, intentos de sofocaciones o asfixias, intentos de abuso sexual y violación. ¿La tortura es únicamente un dolor o sufrimiento físico? No, la tortura puede ser un dolor o sufrimiento físico como mental. Los tratos crueles e inhumanos, así como la tortura psicológica, puede incluir como el aislamiento y la incomunicación. Como conclusión tenemos que se considera tortura todo dolor o sufrimiento deliberado. Algunos ejemplos de tortura como son trabajos forzados, obligar a una persona a mantener una posición por un largo tiempo, retener a alguien en solitario por un largo tiempo, golpizas severas, o como lo que está pasando actualmente, como es el abuso sexual y violación. La tortura daña a la persona en su esfera física o mental y menosca la dignidad humana de la persona. En este sentido, diversos instrumentos internacionales y regionales consagran el derecho inderogable. Y por último,
dice que la tortura de conformidad con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, debe entenderse como todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos y mentales. Gracias.